Entre la Segunda Guerra Mundial y la de Vietnam estalló otra que todavía no termina, la Guerra de Corea, un conflicto que marcó el principio de la Guerra Fría y que cada cierto tiempo amenaza con una nueva crisis nuclear. Colombia mandó 5.000 soldados que cruzaron el Pacífico para arriesgar su vida por un país que no era el suyo. Hoy son nuestros veteranos, que muchos han muerto de viejos, otros prefieren no hablar de lo que vivieron y otros solo tienen recriminaciones para un país que los abandonó a su suerte. Pero hay uno lleno de vida que abrió el baúl de los recuerdos y le reveló a Andrés Sanín todas esas fotos que tomó desde la trinchera. Así se ve a todo color la única guerra internacional en la que luchó Colombia. A ver cuántos muertos hubieron, de ellos cualquier cantidad. Yo tenía mi compañero de búnker, que tenía un bigotico grande, y el tipo murió. Pero por allá a la medianoche buscaba yo a mi compañero de búnker entre los muertos. Y por el bigote por allá lo encontré. Pero pasaba uno por encima de las barrigas de todos. Era lo normal. Casi 70 años después de combatir en la Guerra de Corea, el sargento mayor Gilberto Díaz Velasco aún recuerda esa pila de muertos que dejó la batalla de Montecalvo. Pasaba por encima de los muertos. ¿Por qué? Porque fueron muchos los muertos que hubieron. ¿Ve? Y los compañeros de uno. Y a ese compañero colombiano que murió a su lado mientras defendían un pedazo de tierra polvorienta al otro lado del planeta. El compañero de búnker, uno lo tiene como un hermano. A sus 85 años y montado sobre un Jeep Willys del año 46, don Gilberto, modelo 33, se mantiene tan entero como su memoria, su cámara de fotos o esa reliquia que maneja, como si siguiera luchando en la Guerra de Corea. Nada menos que el único enfrentamiento internacional en el que ha combatido el ejército colombiano. Sentir el furor de la guerra, que no es una cosa fácil. Una cosa es escribirla, otra cosa es contarla, otra cosa es haber estado en ella. Con esa misma lucidez que tiene al revelar los horrores y alegrías de la guerra, como si la siguiera viviendo en el presente, este veterano de Corea, con cara de abuelito dulce, proyecta esos disparos de luz que atrapó con su cámara Leica durante los tiempos muertos del combate. Esa cámara en la guerra para mí fue como el fusil. El fusil al lado y la cámara colgando también. O en mi tula, ¿eh? Donde tenía oportunidad, una foto, eso sí no me la perdía. Esa mezcla de sensibilidad artística y frialdad para disparar su cámara, sabiendo que en cualquier momento podrían bombardearlos, le permitieron conservar un archivo único en su género. Muchas veces yo tomaba la foto, la ponía sobre un barranco, sobre un cajón, sobre alguna cosa, y corría frente a la máquina. Más de 600 fotos a todo color que estuvieron guardadas durante casi 70 años en una caja, pero que retratan el día a día del Batallón Colombia. Ya se ven unas escaleras, unas escaleras que se improvisan, ¿no? Con las cajas de munición vacías. El único ejército latinoamericano que luchó en Corea por evitar que el comunismo se regara por toda la península y luego por el mundo entero. Don Gilberto, estaban entrenados para matar. Ese era el entrenamiento. Pues, entre comillas, sí. Claro, porque a la guerra, ¿a qué se va? A defender una posición. ¿Con qué la defiende? Con su vida. ¡Buenos días, mi sargento mayor! Al regresar a ese mismo batallón, donde empezó su historia militar, don Gilberto ya sabe lo que es jugarse la vida en una trinchera por cuenta de la Guerra Fría. Y lo pensaría 2 veces antes de enlistarse. Pero cuando era un soldadito de 19 años y estaba formado con el resto de su escuadra así, no lo pensó 2 veces para dar un paso al frente. El coronel Luis Novoa preguntó, ¿quiénes quieren ir a Corea? Y levantamos la mano 5, pero 5 espontáneos. Sin preguntar cómo ni por qué, levantamos la mano. ¿Por qué levantó la mano? A esta edad, yo no me explico por qué, ¿no? Como si le hubieran dicho quién quiere ir a un cine o quién quiere ir a cualquier cosa de esas, ¿no? Pero no, quien quiere ir a Corea, levantamos la mano. ¿Usted no sabía en lo que se estaba metiendo? No sabíamos en qué nos estábamos metiendo. La juventud es atrevida y saltó al agua sin tener la menor idea de por qué diablos el gobierno de Laureano Gómez los mandaba a una guerra que no era suya. Y peor aún, sin avisarle a nadie.
De mi familia nadie supo el momento de mi partida, no. Si yo hubiera avisado, no hubiera podido ir. Lo atajan. Claro, porque, a ver, ¿qué veía uno? En esas despedidas, la novia, la mamá, el papá, los tíos, las abuelas, llorando cómo se va a ver mi hijo en la guerra. Eso no es fácil. Así volado, y sin saber nada de esa guerra de trincheras que desde hacía 2 años se libraba sobre el paralelo 38, en la frontera entre las dos Coreas, la capitalista y la comunista, se unió en Cartagena al resto del contingente colombiano. Se embarcaron en el legendario acorazado Sylvester Antolac y luego de que cruzaron felices el canal de Panamá, se enfrentaron a la furia del Pacífico. Vomite lo que no se ha comido. El que le puso Pacífico, el tipo estaba dormido. Hawái no durmió de tanto celebrar esa primer parada y por fin tuvo el fino detalle de enviar una señal de vida a casa. Ya fue cuando yo avisé que iba para Corea, ¿no? Una tarjetica, una postal, ¿no? Ya no había remedio, ya no había retroceso para nada. Era el último suspiro de 1952 y aún no se imaginaba la bienvenida que les daría la guerra, en lo que para un colombiano es tan desconocido como el lado oscuro de la luna. El coronel Luis Roban nos recibió, nos dio la bienvenida, un rico desayuno caliente. Sobre la medianoche que llegamos, veíamos pasar los trazadores. Bueno, ya veíamos las cosas como distintas. Sí, bienvenidos a la guerra, sí. Claro, ya él siendo el comandante tenía que decirnos la verdad. ¿No? Ya no había paseo, ya el paseo había terminado. ¿El fusil que usted se llevó a Corea? El fusil que yo Era- llevé- No, es el fusil M1. Por el peso del fusil al hombro, llegaron a la retaguardia, donde el entrenamiento era duro, pero donde también podían darse el lujo de cosas tan simples como afeitarse, bañarse en el río o ir a misa. Así la iglesia solo fuera otro camuflaje de la guerra. Esto es una celebración de la misa. Nuestros soldados siempre son devotos, ¿no? Ahí están todos rindiéndole culto al Dios divino. La guerra no es solamente 24 horas disparando. Cuando se sale a la reserva, se encuentra uno con sus compañeros, habla uno de todo, de las novias, le escribieron cómo ha pasado, pero muchas veces es más duro estar en la reserva que en la propia línea. Ya en la línea, esa frontera invisible que tenían que defender con la vida de la Corea comunista, una de sus primeras tareas fue patrullar en tierra de nadie y espiar al enemigo. Las noches eran muy oscuras, que no se podía ver nada. Usted ponía la mano y no la veía. Entonces había una especie de cabulla, un lazo, y cada uno iba cogido de ahí y jalando el otro para saber que ahí viene. Cualquier ruidito que sintiera el último, ese se lo estaba comunicando al de adelante. Igual pasa con el olfato. Es decir, uno sabe que hay algo por ahí raro, que no es normal que esté ese olor. Al olfato de canino que desarrolló en el patrullaje le siguió esa sensación de poder que experimentó frente al mortero, enviándole regalos de vuelta a esos soldados chinos que del otro lado querían volarlos de un bombazo. Yo tengo en las fotografías los bombardeos. Ver cuando la bomba hace el impacto y el estruendo es algo tremendo. No es fácil. ¿Cómo se sienten en Sentía uno el peso del avión, ¿no? Un avión que siente uno como una tractomula que va subiendo la loma, ¿no? Pero cuando comienza a descargar las bombas, eso es algo tremendo. En medio de todo ese estruendo, tenía que palear tierra para cavar trincheras y construir casamatas en las que dormían como topos. Ese hueco allá es un dormitorio. ¿Sí? Esos eran nuestros búnkeres que uno mismo tenía que hacerlos. Pero no todo era sacrificio y pudo darse el lujo de viajar a Japón a darse un respiro y levantarse a la que sería su más fiel y única compañera en la trinchera. Esta cámara la compré en Tokio, tal vez unos $5 me costó esta cámara. Fue la de mi recuerdo de toda la guerra. Esta me acompañó hasta hoy. Con esta misma cámara retrató las flores de la primavera, el deshielo del río y los mejores momentos que pasó junto a sus amigos del Batallón Colombia. Se ve la imagen, ¿no? Es una cosa muy pequeñita, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer? Mirar por ese orificio, no cuadrar el telémetro para que la fotografía saliera bien, ¿no? Pero no logró capturar para siempre la batalla más heroica y sangrienta que libró el Batallón Colombia en Corea, la de Old Baldy o Monte Calvo. A donde el batallón tuvo la mayor cantidad de bajas. No tomé lo del Old Baldy, no era imposible. Ahí sí se perdió la noción de la fotografía.
Fue una larga noche iluminada por las bengalas, el fuego enemigo y los bombardeos, que comenzó con un ataque sorpresa de la infantería china. Pero eso fue toda la noche. Pero lo que fue la aviación y la artillería, los morteros, iluminaron toda esa área que parecía de día. Eso era una noche de París. Si en esa noche negra de París, el cabo Díaz disparaba su fusil como un endemoniado, con esa sed de revancha que daba ver morir a sus compañeros a su lado, enfermeros como Hernando Villegas se encargaban de rescatar a los heridos, en medio de una lluvia de balas y granadas. Soldados que estaban prácticamente partidos por la mitad. Una granada podía matar 15 a 20 personas. Después de casi 12 horas de combate y de perder amigos como ese de Bigotico, que encontró el cabo Díaz entre los muertos, amanecieron con la moral por el piso. Al amanecer comenzamos a mirar, ya no teníamos nuestra gente. Que eso es una cosa desalentadora, triste. Comenzar a decir dónde está fulano, los poquitos que amanecimos, y fulano, no sé nada del otro, tampoco. Tengo el recuerdo del sargento primero Garzón. Él fue desaparecido, esa noche quedó borrado del mapa. Llegó una bomba, le cayó encima, lo desapareció, lo desintegró. ¿Esa batalla se ganó o se perdió? La perdimos. Perdimos la batalla, pero no la guerra, pues aunque siguieron luchando a muerte, por lo que ya era solo un peladero bombardeado y un cementerio de desaparecidos, las dos Coreas, después de 3 años de combates y casi 3 millones de muertos, firmaron un armisticio que silenció las balas, pero no esa guerra que todavía no termina. No, la guerra no ha acabado, ¿no? Porque todavía tenemos un terreno de nadie todavía, ¿no? Está la división de las dos Coreas. Que firmaron el armisticio, está bien, pero que haya un abrazo de unión, no lo ha habido. El único abrazo que se dio tras el armisticio fue el de todos esos soldados que pudieron volver a los brazos de sus padres. De los 5 que se fueron, ¿los 5 volvieron? Todos volvimos al tiempo. Por ahí hubo un herido, por ahí, pero todos nos abrazamos aquí cuando llegamos. No nos pesó haber ido. Lo que sí les pesó fue estrellarse contra la ingratitud de un país que, para congraciarse con Estados Unidos y la ONU, envió a más de 5.000 jóvenes, que según Gilberto y los demás miembros de la Asociación de Veteranos de Corea, volvieron marcados para siempre. Y hay gente que está en situación ya de la locura. Las esposas, por ejemplo, nos dicen que ellos han llegado muchos a levantarse gritando, acordándose de la guerra, y han tratado de atacar a las mismas señoras. Nos prepararon para ir a la guerra, físicamente, psicológicamente. Pero cuando regresamos, nadie dijo ustedes cómo vinieron. En lo que respecta a Colombia, pues hubo 112 muertos, 89 desaparecidos y 30 heridos. ¿Usted cree que se justificaron todos esos muertos colombianos por esa guerra o no? Yo digo que las mamás y los familiares de los muertos de allá, mi hijo se fue a buscar lo que no se le había perdido allá. Ese es el término. Don Gilberto y su familia se pensionó del ejército, donde tuvo que combatir a la guerrilla con todo eso que nuestros soldados aprendieron en la guerra, y ha vuelto a Corea como un héroe, vestido con su uniforme, su gorra y sus condecoraciones. La bajada del avión nomás, allá teníamos la bandera. Me asignaron un coreano de guardaespaldas todo el tiempo. Para ir al baño tenía que pedirles permiso, porque la misión de ellos era cuidarme. Allá compartió sus fotos de la guerra y pudo sentirse más cerca de esa Corea que, gracias a soldados como él, hoy le lleva años luz a esa otra Corea que, en medio del atraso y la pobreza, amenaza al mundo con su poderío nuclear. No, mire cuántas generaciones han pasado de la guerra con los coreanos y todavía nos dan el abrazo. Yo tengo las fotos de unos niños pequeñitos allá en Seúl dándome un beso, regalándome una rosa. O sea que usted hoy en día es mitad coreano y mitad colombiano. Ellos nos dicen, ustedes aquí tienen su segunda patria. Con el orgullo de sentirse un héroe de Corea, el sargento mayor Gilberto Díaz Velasco y los demás veteranos de la guerra seguirán en pie de lucha, así sea con bastón, empuñando una cámara o manejando un jeep tan viejo como ellos. A ver si en Colombia su sacrificio y su gloria no quedan sepultados entre el polvo del olvido.
La guerra no solo nos dejó heridas y desaparecidos, también un ejército modernizado y un centro de rehabilitación inclusiva, el CRI, que ayudó a financiar Corea y que atiende a nuestros soldados y a los policías heridos en combate, y está ayudando a don Gilberto a publicar un libro con sus fotos. Hola a todos, los invito a que se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube, y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, puede hacer clic aquí. Chao, los espero, gracias.